Bueno, muy buenos días para todos. ¿Cómo les ha ido? Retomemos un poquito lo que hemos hablado antes, ¿les parece? Porque tuvimos un pequeño descanso. Recordemos que habíamos hablado acerca de la energía, habíamos hablado acerca del pensamiento, habíamos hablado acerca de algunas de las leyes naturales que nos rigen. Y la última vez que nos vimos, ¿de qué hablamos? De la diferencia entre la religión y la espiritualidad, ¿cierto? Nos competen terminar dos temas. Son dos temas que terminan como de enlazar esto que se llama aprendiendo a vivir, que prácticamente es una experiencia, como les comentaba, desde el principio personal. Esos dos temas fueron dos de los temas que más marcaron personalmente en la vida. Uno de esos temas fue la vida y la muerte. ¿Y por qué fue algo que marcó directamente mi vida? Porque casi que me hizo volver a retomar una serie de cosas que tenía de pronto olvidadas, ¿cierto? Y me hizo empezar a pensar un poco diferente. Y digo a pensar un poco diferente porque tuve un suceso en el cual, cuando estaba enfermo y cuando venía pasando por esas crisis que les había comentado, murieron dos seres súper especiales en la vida, mi papá y mi perro. Entonces, esa muerte de esos dos seres súper especiales se dio casi que en un lapso de un mes, mes y medio. Realmente mi papá se enfermó y prácticamente que a los 20 días murió. Y después de haber muerto mi padre, más o menos a los 20 días murió mi perro. Entonces eso me hizo enfrentarme directamente con lo que era la vida y la muerte, pero menos mal, en ese momento ya empezaba yo a estudiar este tipo de cosas y empezaba a cambiar un poco la mentalidad y empezaba a cambiar un poco el punto de vista que tenía tanto hacia la vida como hacia la muerte. ¿A quién no se nos ha muerto de pronto un familiar querido, cierto? Un amigo cercano, una mascota. ¿O quién no ha estado en contacto con la vida y con la muerte? Todos prácticamente hemos tenido que estar en contacto con la vida y con la muerte, ¿cierto? De esas cosas que empezaron a suceder, o de esas cosas que empecé a ver, pues sencillamente me cuestioné. ¿Y en qué me cuestioné? ¿Qué es la vida y qué es la muerte? Recuerdo una frase que me dijo mi papá en los últimos días en que ya estaba enfermo y me dijo: lo que más me duele no es morir. Lo que más me duele es morir en este momento, que es cuando más estoy disfrutando la vida. Y me quedó esa frase aquí grabada porque muchas veces nos pasa eso. ¿Se han dado cuenta que la muerte nos llega justo cuando más la estamos disfrutando, cuando más estamos disfrutando la vida? En algunas ocasiones pasa eso. Entonces empecé a hacer como un contraste y empecé a revisar qué era la vida, qué era la muerte, qué significaba para mí, qué significaba para otras personas. Y como veníamos hablando del tema de los puntos de vista de las religiones, quiero empezar con lo siguiente. La muerte para todos es distinta. La muerte realmente no es un solo elemento que todos entendamos de la misma manera. En México, por ejemplo, se celebra el Día de los Vivos y los Muertos, ¿cierto? Para nosotros los latinos, la gran mayoría de países latinos, la muerte es un duelo. Es más, para muchos países en el mundo la muerte es un duelo, pero para algunas culturas en el mundo la muerte realmente es un festejo. Y hacen ceremonias y hacen rituales alrededor de la muerte, pero como un festejo, alegría. ¿Por qué alegría? Porque algunos consideran que ese espíritu va a otra parte o que asciende a otra parte. Para nosotros es un duelo porque sencillamente sentimos que la persona no está y no va a volver a estar con nosotros nunca más. Las religiones tienen distintas percepciones. Miren, por ejemplo, el hinduismo. En el hinduismo se considera que realmente no existe la muerte, que existen procesos de reencarnación, que sencillamente el morir es casi que el cambiar de ropa, como lo hacemos todos los días nosotros, pero es sencillamente cambiar de cuerpo. En el hinduismo, nosotros los hinduistas parten del hecho del karma. No existe el bien y el mal, sino que existen karmas. Vamos a hacer como un esquema de puntos, por así decirlo, ¿no? Y los karmas son positivos y son negativos. Entonces, ¿qué tantos puntos haces en la vida positivos? ¿Qué tantos puntos en la vida haces negativos? Y de acuerdo a eso, pues vas a obtener una serie de resultados en la siguiente reencarnación. De esa manera lo ven los hindúes. La muerte es el fin, prácticamente que es el fin. De aquí pasamos bien sea al cielo, al infierno o al purgatorio. Pero no se contempla nunca la reencarnación. Se contempla solamente el fin del cuerpo y el paso del alma a uno de esos tres niveles. ¿Y de qué depende eso? De qué hayamos hecho en la vida, ¿cierto? Si es algo bueno o es algo malo. Pero no solamente el cristianismo y el hinduismo tienen esos sentidos de la vida y la muerte. Miremos el judaísmo.
Para los judíos realmente hay 7 días de duelo en donde el espíritu va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Es decir, en esos 7 días el espíritu entra en distintos planos y puede volver al plano terrenal. Y esos 7 días son 7 días casi que de júbilo, de prueba para ellos. Y miren por ejemplo el Islam. En el Islam casi, muy parecido al cristianismo, también existe el cielo y existe el infierno. Pero aquí es la máxima oportunidad de las personas llegar al cielo o al infierno según lo que hayan hecho en la tierra. Tampoco hay reencarnación. La reencarnación prácticamente se contempla en el hinduismo y en el budismo. Y miren el budismo. Es un proceso netamente de transición, es un ciclo, existen reencarnaciones y existe la posibilidad de volver a vivir. Es decir, solamente 2 religiones de las 5 que vimos contemplan la reencarnación como una posibilidad u oportunidad. Para las otras es prácticamente el final. Cuando yo empecé a sentir este tipo de cosas y cuando pasé por esos momentos, por ese mes de desestabilidad y de pérdidas, empecé a darme cuenta yo mismo, sin haber leído nada de esto, que depende de cómo nosotros miremos la muerte, vamos a asimilarla. Si vemos que el fin es la muerte, sencillamente hasta ahí llegamos y no hacemos nada más. Pero si vemos que hay algo más allá de la muerte, tenemos la oportunidad de ver más allá de lo que nosotros nos presenta nuestra cultura y nuestra religión y nuestras creencias. Un tiempo después hablábamos con algunas personas y discutíamos acerca del tema de la vida y la muerte. Y lo hacíamos por esto, porque fueron los 2 seres fundamentales y trascendentales en mi vida que partieron en un momento determinado. Mi padre y mi hijo. ¿Se parece o no? ¿Cierto? Tenemos la misma cara, miren, salió igual al papá. Y digo mi hijo porque yo vivía con él, vivía solo, vivíamos en un apartamento los 2, ¿cierto? Y toda la vida se desenvolvía alrededor de él. Y obviamente mi papá, yo era muy consentido de mi papá. Y teníamos una relación muy cercana. ¿Ustedes se imaginan perder esos 2 seres en menos de un mes? Debe ser como complicado, ¿cierto? Entonces ese cuestionamiento y ese choque con respecto a la muerte fue lo que me hizo para mí, y no estoy diciendo que tenga la verdad ni la realidad de las cosas, pero para mí me hizo cambiar un poquito el punto de vista. Y empecé a darme cuenta de algo. Nosotros los seres humanos nos regimos bajo unos ciertos parámetros, ¿cierto? Lo que hemos hablado de las redes neuronales. Una serie de creencias que nos dicen a nosotros si sí o si no, si está bien o si está mal, si esto lo debemos entender de esta manera o esto lo debemos entender de la siguiente manera. Yo les voy a explicar la vida y la muerte según como yo la entendí a través de los distintos planos que tenemos, que esto ya lo hemos visto en varias oportunidades. Pero según esos 3 planos tenemos 3 maneras distintas de entender la vida y la muerte. Y eso fue lo que yo entendí, esa fue la enseñanza que me quedó de este proceso que tuve que vivir. ¿Qué entendí? Plano espiritual. Si vemos la muerte desde el punto de vista netamente espiritual, plano de la unidad, ¿recuerdan lo que hemos hablado de este plano? Si lo vemos directamente desde el plano de la unidad, no existe la vida y no existe la muerte, porque vida y muerte, recuerden, es dualidad. Cuando yo tengo un positivo y un negativo, algo bueno, algo malo, o cuando tengo una contraparte, estamos hablando de dualidad. Cuando estamos hablando de unidad, no existe contraparte. Por lo tanto, la vida y la muerte en el plano espiritual no existen. Son sencillamente estados. Si nos vamos de ahí un poquito más allá y empezamos a estudiar la parte de la física cuántica que nos habla de la teoría fractal, que es esto que ustedes están viendo acá, es una representación. La teoría fractal lo que nos está diciendo es que todo hace parte de lo mismo. Es decir, cada fragmento, cada situación, cada momento de la vida hace parte de un todo que es indivisible. Todos nosotros hacemos parte de la misma comunidad, ¿cierto? Pero cada uno de nosotros es un elemento de esa comunidad, por lo tanto, somos elementos fractales. Esta imagen de acá, ¿qué nos representa? Cada vez que se va acercando la imagen, se dan cuenta que va ampliándose algo exactamente igual, una figura exactamente igual. En la teoría fractal lo que nos dice es que sencillamente somos pequeños elementos del todo. Si la vida y la muerte existieran en este plano,
significaría que esos elementos tienden a desaparecer cuando mueren, pero realmente en los fractales nunca desaparece. Es decir, en el plano de la unidad no existe la vida y no existe la muerte. Tenemos un segundo plano energético, plano donde nos rigen las leyes naturales. Y en el plano energético, en la física cuántica, hablamos de netamente energía. No existe la materia, existe solamente energía, que se materializa a través de los procesos de pensamiento, y eso era lo que veíamos en las charlas anteriores, ¿cierto? Pero recordemos algo de física. ¿Cuál es un principio básico de la energía? No se crea ni se destruye, se transforma. Si entendemos la vida y la muerte desde el plano energético y desde lo que nos habla la física cuántica, si nosotros somos energía, no nos creamos y no nos destruimos, sencillamente nos transformamos. Por lo tanto, en el plano energético tampoco existe el concepto de vida o muerte, existe netamente el concepto de transformación. ¿Dónde existe el tema de vida o muerte? En el plano de la dualidad, que es el plano netamente físico-material, es decir, lo que nos permite a nosotros ver el mundo como lo vemos actualmente. Pero aún así les quiero dejar esta pequeña inquietud, porque a pesar de que la vida y la muerte para nosotros lo vemos desde el plano de la dualidad, en la dualidad tampoco existe la vida y la muerte, existen ciclos. Miren lo siguiente, este es el ciclo del agua. Cuando llueve, sencillamente la condensación del agua, ¿cierto?, en las nubes, cae a la tierra. Cuando cae a la tierra empieza a filtrarse, luego sale a través de los ríos, luego los ríos la llevan al mar, luego se evapora y luego vuelve otra vez al cielo en las nubes, vuelve y se condensa y vuelve y cae. Es un ciclo natural. Todo en la vida está hecho a base de ciclos en el plano físico-material. Cuando un ser muere, lo que hace es dar vida, generar vida, darle los nutrientes a la tierra para que de ahí se desprendan o se generen otra serie de seres naturales, ¿cierto? La cadena alimenticia, ¿qué es? Es un ciclo también, es decir, todo en este mundo es cíclico, absolutamente todo en este mundo es cíclico en el plano físico-material. Si todo en este mundo es cíclico, ¿por qué pensar o pretender que nosotros los seres humanos, espiritualmente, nuestra alma y nuestra esencia, sea desechable y solamente sirva para una vida? ¿Por qué pensar que si todo es un proceso de evolución que se ha venido demostrando? Ustedes lo vieron en la teoría del cerebro triuno, cómo pasamos de un cerebro reptil, luego un cerebro límbico, luego un cerebro córtex, cómo hemos venido evolucionando. Algunas teorías de evolución nos han venido diciendo que venimos de los chimpancés, de los primates, etcétera, cómo a través de todo ese tipo de procesos y todo lo que nos muestra la naturaleza, que es evolución y es cíclico, nosotros consideramos que nuestra alma es desechable y que solamente nos sirve para vivir una vida. Desde esos tres planos yo entendí que la vida y la muerte no existen para mí. Existen sencillamente procesos de transición en los que nosotros venimos, aprendemos algo, y ese algo nos sirve para evolucionar. ¿Cómo? Como esencia, como espíritu o como ustedes lo quieran llamar según la creencia que tengan. Pero si la vida y la muerte no existe, la pregunta es, ¿por qué sufrimos tanto por la muerte? Porque he realizado procesos de coaching en donde llegan personas que han perdido un ser querido, un familiar, algunas en sucesos trágicos, otras en enfermedades, otras por muerte natural, pero personas que se les ha arruinado completamente la vida porque no tienen a uno de sus seres queridos personalmente o físicamente. Personas que todos los domingos van a visitar las tumbas de esos seres queridos, que no viven en paz porque esa persona no se encuentra, que constantemente arrastran culpas y culpas y culpas, pero yo por qué no le dije, pero por qué no hice esto, pero por qué lo traté así, por qué se murió cuando yo estaba peleado con él, con ella. Pues sencillamente son cosas que no controlamos. ¿Ustedes creen que si supieran que su papá va a morir mañana, ustedes se pelearían con él hoy? No. Pero ¿valdrá la pena culparse del hecho de haber peleado con una persona y que el otro día o a los 10 minutos haya muerto? Eran cosas que no podíamos controlar. Cuando mi papá murió empecé a leer un libro que se lo recomiendo.
La muerte, un despertar o un amanecer, de Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross es una tanatóloga. Ella estudió por mucho tiempo la muerte y estudió experiencias extracorporales. Personas que morían y volvían a la vida, personas que morían clínicamente a través de accidentes o cualquier tipo de proceso, pero que después volvían a la vida, despertaban y contaban todas sus experiencias, contaban todas sus vivencias. Es muy curioso darse cuenta que muchas personas alrededor del mundo, independientemente de la religión y la creencia que tengan, independientemente de la cultura donde se hayan creado, independientemente del lugar en donde vivan, cuenten casi que las mismas experiencias extracorporales. Es decir, cuenten casi la misma historia de qué fue lo que ellos vivieron y sintieron justo cuando estaban muertos clínicamente, diagnosticados muertos clínicamente. Sé que esto sirve para que muchos digan, pues sí, esto sí como que puede ser, esto sí como que no, yo personalmente no creo, yo personalmente sí creo, ¿cierto? Pero en últimas no se trata de qué se crea o qué no se cree, independientemente de lo que todos los seres humanos creamos, el proceso es el mismo. Y puedo estar equivocado, pero la creencia que elegí tener en este momento me permitió a mí estar un poco más tranquilo y un poco más feliz y entender un poco mejor la vida y la muerte. El hecho, señores, es el siguiente: si nosotros queremos empezar a cambiar nuestros dogmas y paradigmas, podemos hacer que nuestra vida sea un poco más feliz y más amena. Si nosotros vemos la vida y la muerte como el final y muere un ser querido, vamos a arrastrar seguramente algunas culpas, algunas tristezas, algunos rencores. Vamos quizás a aferrarnos a esa persona, no lo vamos a dejar ir, no lo vamos a dejar trascender y sencillamente vamos a quedar amarrados con el recuerdo de una persona, pero pensando que esa persona ya no está para nosotros. Y esa persona, a pesar de que ya no esté físicamente, siempre va a estar su recuerdo en nosotros. Personalmente decidí creer que la muerte no existe y personalmente quise entenderlo de esta manera. Depende de ustedes que quieran entender acerca de la vida y la muerte. Una de las cosas que Elizabeth Kubler-Ross muestra y que algunos experimentos, algunas cosas han demostrado acerca de la vida y la muerte, es que efectivamente hay experiencias extracorporales. Yo creo que para la mayoría de nosotros o hemos escuchado o hemos visto un espanto alguna vez, ¿cierto? O a alguien se le ha parecido, o al amigo del amigo del amigo, o etcétera. O es más, no nos vayamos lejos. Hemos visto en las noticias, hemos visto fotografías, hemos visto videos de cosas que no podemos explicar. ¿Sí? Algunas veces se han contado historias de personas que en un quirófano en plena cirugía han dicho que han visto la cirugía tal cual, han escuchado lo que sus médicos han dicho y recuerdan cada uno de los pasos y los momentos que vivieron en ese momento, pero clínicamente estaban muertos. Por lo tanto, hay probabilidad de que haya algo más allá de lo que es la vida y la muerte. Y si hay experiencias extracorporales, la pregunta sería la siguiente: si hay esas experiencias extracorporales, si hay energías, si hay espíritus, si se puede ver en algunos casos qué es lo que está pasando conmigo estando muerto, si las experiencias extracorporales que han narrado, independientemente de las creencias, la religión, la cultura y donde vivan, más o menos son iguales, quiere decir que más allá del cuerpo hay algo más. Hay un espíritu, hay una esencia. Y si hay algo más allá del cuerpo, quiere decir efectivamente que el alma no es desechable, sino que es un proceso sencillamente. Y ese proceso, ¿cómo lo podemos llegar a entender? ¿O cómo podemos llegar a acercarnos a lo que sería el proceso de la vida y la muerte? En lo personal, considero que estamos acá para un proceso de aprendizaje. En lo personal. Y miren algo curioso. En la vida todo es emulable, todo es casi que un fiel reflejo de lo que es la naturaleza y la esencia, las leyes básicas. ¿En qué están ustedes acá en este momento? En un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Cada uno de ustedes está estudiando una carrera técnica o una carrera tecnológica. Y si están estudiando una carrera técnica o una carrera tecnológica, ¿en qué están? En un proceso de aprendizaje. ¿Qué sería la vida y la muerte? ¿Qué sería el destino? ¿Y qué sería el proceso que nosotros tenemos que trascender en nuestro alma, en nuestro espíritu para evolucionar? Sería algo más o menos parecido a lo que ustedes están viviendo aquí. Personalmente creo y considero que el alma
es casi como nosotros corporalmente en este momento. Vamos a tener que pasar por una serie de procesos de aprendizaje que nos lleven a hacer ¿qué? A ser un mejor ser, a ser un mejor espíritu, a ser un mejor lo que sea. Pero sencillamente tenemos que pasar ese proceso de aprendizaje. Y ese proceso de aprendizaje tiene, llamémoslo así, un currículum, ¿cierto? Entonces ustedes saben en qué momento empezaron a estudiar. En ese momento ustedes empezaron a vivir. Pero ustedes en la vida tienen que aprender cosas, así como lo tienen que aprender acá. Así como hay materias acá, en la vida hay aprendizajes. En la vida debemos aprender a ganar, debemos aprender a perder, debemos aprender a odiar, debemos aprender a amar, debemos aprender a hacer el mal, debemos aprender a hacer el bien. Son sencillamente procesos de aprendizaje. Y en la medida en que vamos avanzando en esa vida, vamos aprendiendo. Si ustedes pierden una materia, ¿qué les pasa? ¿Ah? ¿La tienen que volver a repetir? ¿Sí, cierto? Bueno, pues si usted en la vida perdió una materia, es decir, si usted perdió o no entendió qué era amar y qué era perdonar, pues tiene que volverlo a repetir. ¿A través de qué? A través de otro suceso. Entonces vamos a suponer que en la vida usted tenía que aprender a perdonar. Y su novio le puso los cachos. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que analizar? Tengo que aprender a perdonar. Si usted perdona a su novio, no pasó nada. No quiere decir que siga con él, ¿no? Usted lo perdonó y ya no pasó nada. Aprendió en la vida. Pero si usted sigue amarrada a ese rencor y es que ¿por qué me dijo y por qué me hizo si ella es la mejor mujer del mundo y y es que esto es mucho no sé qué y mucho no sé cuánto y luego coge una lata de gaseosa y va y le raya el carro de lado a lado y le hace todo eso, pues la vida le dice, señorita, usted como que no está aprendiendo, no se preocupe, espérese, le manda otro novio. Y ese otro novio vuelve y le pone los cachos, porque no aprendió con el primero, pues toma el segundo, están repitiendo la materia. Hasta el día en que usted aprenda que eso es lo que usted debe venir a hacer, perdonar. Y en ese momento que usted entienda que en ese momento de su vida usted debe perdonar y perdone, pasa a la siguiente materia. ¿Qué debemos aprender nosotros de la vida? Cada uno debe estar pensando en este momento que debe aprender. Aquellas cosas que ustedes han venido resistiendo, han venido persistiendo. Es decir, aquellas cosas que ustedes no han querido en su vida son las que más tienen. Y a pesar de que usted le dé la vueltica, siempre se encuentra con lo mismo. Todo aquello que resistes, persiste. Si ustedes no lo toman y no lo apropian como de ustedes, es porque no están entendiendo qué es lo que deben aprender en esa materia de la vida. Si eso fuese así, ¿qué sería la muerte? Salir a vacaciones. Entonces, cuando usted ya aprendió lo del semestre, usted se muere. Se va a vacaciones allá al plano espiritual, se va allá donde ya no tiene que estar aquí amarrado a lo que es la dualidad, pero su alma sigue ahí, sigue estando y sigue teniendo el proceso de aprendizaje. La muerte es casi que unas vacaciones. Y cuando le terminan las vacaciones, ¿qué pasa? Vuelve a la vida física material y vuelve a un proceso de aprendizaje, pero ya no va a volver a aprender lo que aprendió antes, ahora va a venir a aprender otras cosas. Y ese prácticamente que fue lo que entendí yo que era el ciclo de la vida y la muerte. Venir a aprender, seguir un currículum, seguir algo que tenemos que venir a desarrollar o aprender en la vida. Hay personas que les cuesta poco tiempo terminar una carrera. Hay personas que les cuesta mucho tiempo terminar una carrera. Hay personas que les cuesta muy poco en la vida aprender algo. Hay personas que sufren en la vida por no aprender ese algo que tienen que aprender. Ese fue el concepto que yo aprendí. Y la verdad me ha servido. ¿Para qué me ha servido? Para estar más tranquilo, para entender un poco más las cosas, para evitar tomarme las cosas que vienen de la vida como personales. Miren que muchas veces nosotros empezamos a renegar y decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué Dios? ¿Pero por qué tal cosa?
Con la muerte de mi papá hubiera tenido dos opciones. O criticar y pelearle a Dios, como muchas veces lo hacemos, ¿cierto? Pero ¿por qué me lo quitó a mí si yo soy chévere, yo soy buena gente? Entonces eso quiere decir, ¿por qué no se lo quita a él mejor? ¿Cierto? O entender que sencillamente si se fue porque cumplió su ciclo y porque ya se fue a descansar, se fue a vacaciones. Dos formas de entender la vida. No es más de eso. Si eso fuese así, si la vida fuera un proceso de aprendizaje y la muerte fuera un proceso de descanso, empezaríamos a entender qué es la reencarnación. No quiero entrar a discutir si la reencarnación existe o no existe, pero les quiero dejar algo. ¿Por qué creen ustedes que muchas personas, porque han sido bastantes casos documentados alrededor del mundo, han hecho procesos de regresiones y en esos procesos de regresiones han dicho yo me llamé de esta manera, yo viví en tal parte, yo tal cosa, yo tal otra, y hacen toda una descripción de lo que fueron en su vida pasada? Y se van a buscar datos históricos y se van a buscar en las bibliotecas y se van a buscar los registros civiles de esas personas y efectivamente las encuentran. Que vivieron hace 100, 80 años atrás, 50 años atrás, con el mismo nombre, con la misma dirección y con lo mismo que describió esa persona a través de una regresión. ¿Cómo se puede explicar eso? Yo no le hallo otra explicación. Yo no le hallo otra explicación al simple hecho de tener muchas veces traumas que traemos desde otro tipo de vidas, desde otros momentos y desde otras experiencias extracorporales. Y si eso es así, entonces entenderíamos que la muerte no existe, que es solamente un proceso de aprendizaje que vivimos y que cambiamos de un cuerpo a otro. Y no necesariamente tenemos que cambiar de un cuerpo a otro en este plano, puede ser en cambio en otro plano. Y no necesariamente tenemos que cambiar de un hombre a una mujer, de un bajito a un altico. No, sencillamente según lo que tengamos que aprender y según el proceso en el que estemos. Y si eso fuese así, y si la reencarnación existiera, y si realmente nosotros lo que venimos a hacer acá a este mundo es aprender, y si tenemos casi que como un currículum académico que debemos aprender, pues entonces entenderíamos que existe algo que se llama destino, y existe algo que nosotros podemos modificar a través de ese destino. Cuando empecé a estudiar morfopsicología, que era, ¿se acuerdan la técnica de leer los rasgos faciales y corporales? ¿Sí la recuerdan? Ahí yo les explicaba algo. Les explicaba que todo lo que existe es energía y que esa energía se materializa a través del pensamiento. Y hablábamos en ese momento que todo lo que nosotros pensamos se codifica directamente en el ADN y que lo que es nuestro ADN es lo que va a marcar nuestro destino, nuestra forma de pensar. ¿Pero qué era el ADN? Toda la estructura de pensamiento de 7 generaciones hacia atrás, codificadas ahí. Por lo tanto, nuestro destino es marcado por nuestra carga genética. Es decir, lo que nosotros somos y cómo pensamos, en la gran mayoría está influenciado por lo que han sido, han pensado y han vivido nuestras 7 generaciones hacia atrás. Es decir, venimos con esa línea de aprendizaje. Y si empezamos a atar cabos con todo lo que hemos visto acá, y nos damos cuenta que muchas de las enfermedades que tenemos vienen de esa línea de aprendizaje, de esa cadena, es decir, han sido heredadas de nuestros padres, de nuestros abuelos y demás, prácticamente que lo que estamos viendo es que hay un proceso de aprendizaje en toda la familia, en todo el núcleo familiar, que va a marcar nuestro destino. Pero que al marcar nuestro destino, ¿ustedes se imaginan un mundo donde ya todo estuviera escrito? Pues sería como muy aburrido, ¿no? Entonces yo ya sé que hoy voy a salir y me voy a comer una empanada. Entonces no tengo más opciones sino comerme la empanada. Pues no sería como tan chévere, ¿cierto? Ese mundo. Ese destino que nosotros traemos, que es nuestra carga genética, sencillamente se puede modificar a través de nuestra carga epigenética, que es la manera que nosotros generamos código en nuestro ADN a través de nuestro proceso de pensamiento. Nosotros cambiamos nuestro destino a través de lo que pensemos y a través de la forma en que vivimos nuestra vida. Y entender eso fue lo que me ayudó a cambiar todo este tipo de pensamientos
y empezar a formar otro destino distinto. Esa fue la forma en que yo aprendí la vida y la muerte, y aprendí en qué significaba y qué debía tener en cuenta para cambiar mi vida. Seguramente no es la de ustedes, o seguramente algunos de ustedes la comparten, son sencillamente experiencias, no es más. Nada es cierto, nada es falso. ¿Ese destino podemos cambiarlo? Sí. La física cuántica nos habla de 11 dimensiones. 11 dimensiones en las que un mismo espíritu, alma, esencia, núcleo, energía, lo que sea que exista, como quiera que lo llamen, se está desenvolviendo en 11 distintas dimensiones. Es decir, hoy mismo, en este momento, ustedes esencialmente, espiritualmente y cuánticamente pueden estar en distintas dimensiones, aprendiendo distintas cosas y viviendo distintas cosas. 11 dimensiones para aprender. 11 dimensiones para ver las cosas desde distintos puntos de vista. 11 dimensiones para cambiar nuestro pensamiento. Buenos días. La pregunta es si, digamos, lo que usted está hablando de la muerte, eso depende de cómo uno muere. O sea, hay personas que tienen accidentes terribles y otras personas no tienen. El hecho es que para nosotros la muerte de esa manera es sencillamente un elemento dual. ¿Murió bonito o murió feo? ¿Cierto? ¿Quedó reconocible o quedó irreconocible? Son cosas que van de la dualidad. Al ser de la dualidad es netamente nuestra percepción. En últimas, la muerte es la muerte. Es decir, si moriste bien, si moriste en un accidente, si moriste de muerte natural, tendrá que ver algo posiblemente, ¿sí? Pero realmente lo que es en esencia es lo mismo, es decir, es una transición, te vas de descanso, saliste de vacaciones y ya. Tú pudiste haber salido de vacaciones porque pasaste todas las materias, o pudiste haber salido de vacaciones, pero perdiste 3 o 4. El hecho fue que saliste. Las muertes más bonitas de todas, ¿cuáles son? ¿Ah? Las naturales. Ninguna muerte es bonita para nuestra percepción, ¿cierto? Pero la muerte más tranquila es la natural. Si hay una muerte violenta, y es una muerte violenta porque tú has sido violento en la vida, prácticamente que la enseñanza de la vida, ahí está. Como dicen por ahí, al que hierro mata, a hierro muere, ¿cierto? Pero no quiere decir que si a hierro mueres tú, es porque hayas matado a hierro. Es decir, hay personas muy sanas que han muerto trágicamente por otras personas. No quiere decir que él se haya ganado esa muerte violenta. Sencillamente era su momento, era su hora y debía partir ahí. Miren algo curioso. Se cae un avión con 200 personas y sobreviven 2. ¿Por qué? ¿Por qué sobrevivieron 2? ¿Por qué no se mataron con las otras 200? Y de esos 2 que sobrevivieron, al siguiente año uno de los 2 se resbala en el baño, se cae y se mata. ¿Por qué? Sencillamente era su momento. Sencillamente tenían que llegar ahí, en ese momento. No nos compete a nosotros ni siquiera entender lo que es la vida y la muerte, porque para nosotros entender lo que es el proceso de la creación, de todo lo que vemos, del universo, de lo esencial, de nuestra alma, de nuestro espíritu, prácticamente que eso está guardado, enclausulado y reservado solamente para el poder de la creación divina. Y solamente Él sabrá en qué momento partes a descansar o no. Pero puede ser un proceso de enseñanza en la vida, el tipo de muerte que tenga, o sencillamente puede ser que haya sido su momento. Ya tenemos un voluntario. Buenos días. Bueno, usted nos dijo que nosotros morimos de acuerdo a nuestro tiempo, ¿no? Lo del avión, que se cae el avión, 200 personas, mueren 198, 2 vivas del año más de muere que le tocaban. En cuanto a los suicidas. Su proceso de aprendizaje. Pero ese tiempo ellos se mueren, o sea, ¿cómo me explico? Cuando un suicida se muere, se mata,
¿Era porque le tocaba o porque se obligó por ser estratégico? Es su propio proceso de aprendizaje. Todos tenemos la capacidad de quitarnos la vida en este momento, ¿cierto? Pero a pesar de que todos tenemos la capacidad de quitarnos la vida en este momento, ¿por qué no lo hacemos? Porque es nuestro proceso de aprendizaje. Miren algo curioso. Según una encuesta que se hacía, al menos el 95% de los seres humanos en la vida han tenido tendencias suicidas en al menos una vez. Es decir, prácticamente todos los seres humanos hemos tenido la intención o la idea de quitarnos la vida en algún momento. ¿Por qué todos no lo hemos hecho? Porque es nuestro proceso de aprendizaje. Hay algo que se llama el libre albedrío, ¿cierto? Y es que ustedes hacen las cosas según lo que consideren necesario o correspondiente. En ese tema, cada uno va como de acuerdo a la percepción. Yo considero, si me lo preguntas, que si lo haces es porque tú lo eliges y al tú elegirlo es porque tú quisiste eso para ti. Volvemos al tema del estudio. Tú no has terminado semestre, pero decides que vas a acabar y que no vas a seguir estudiando eso. Te retiras de la universidad, es decir, te quitas la vida. ¿Ah? ¿Cambia de carrera o cambiará de aprendizaje? De aprendizaje de pronto no, de forma de aprender, ¿sí? Pero yo siempre lo llevo al plano de lo que es una carrera académica. Si no quieres seguir estudiando, si no quieres seguir viendo eso, pues sencillamente te retiras y listo. Ahora, era tu momento, puede ser inclusive que ese sea el aprendizaje que tú debes vivir, porque es que cada momento, cada situación en la vida no sabemos y no la podemos juzgar. Es decir, de pronto cuando me estoy tirando allá del 20º piso es cuando aprendo lo que tengo que aprender. No sabemos qué tenemos que aprender ni cómo lo vayamos a aprender. Si consideramos que la muerte es negativa, no vamos a hallarle sentido nunca a la vida y a la muerte. Si vemos que la muerte es algo que es trascendente, podemos empezar a hallar un sentido a las cosas. No quiere decir ahora que todos cambien de carrera, ¿no? Lo material es diferente a lo espiritual porque hay espíritus con forma, digamos, de niños o diferentes clases. Algunas personas que se han dedicado a estudiar ese tipo de temas, pues no soy muy estudiado en ese tipo de cosas, pero en últimas, cuando una persona muere y no se desprende del mundo físico material, su espíritu conserva la forma que tuvo corporalmente. Si murió siendo niño, su espíritu seguirá siendo niño, pero porque no se ha desprendido del mundo físico material. Cuando esencialmente o espiritualmente nos desprendemos de nuestro cuerpo, inmediatamente salimos de este plano, ¿sí? Se da mucho en muertes trágicas, o se da mucho en situaciones en las que la persona o el ser no quería o no estaba dispuesto a morir, queda amarrado a algo físico material, por lo tanto el espíritu queda con esa misma forma. Ahora, hay dos tipos de espíritus. Uno, el que queda con esa forma, ¿cierto? Que es la esencia de la persona, y otros son energías que se encargan de afectar o de alterar el mundo físico material. Son dos cosas distintas. Las energías que afectan el mundo físico material no necesariamente tuvieron que haber sido encarnadas, es decir, no necesariamente fueron seres vivos que murieron y quedaron en este mundo, sino que hace parte de otro tipo de energías que están en este mundo. ¿Me hago entender? Pero si conserva la forma física, fue porque estuvo encarnado, murió y no se ha desprendido de lo físico material. No ha entendido la muerte, no ha cruzado el umbral y no se ha querido ir de vacaciones. O sea, está que pelea y pelea y pelea porque lo dejen seguir estudiando.